Agregados de Defensa y Aéreo de Chile en Israel. Eduardo y del agregado militar, el coronel Eló. Esta medida ha sido comunicada a las autoridades israelíes en la mañana de hoy y responde también a el rechazo de nuestro país y de nuestro gobierno a la masacre que se está cometiendo en Gaza. Creemos que efectivamente estamos frente a una situación humanitaria muy grave en Gaza como consecuencia de la acción sostenida del ejército israelí. Nosotros reconocemos el derecho a la legítima defensa que tiene Israel frente a los ataques terroristas de Hamás. Así lo expresamos el 7 de octubre del año 23, cuando efectivamente se produjo una masacre de ciudadanas y ciudadanos israelíes, y cuando se produjo también la toma de rehenes israelíes, algunos de los cuales permanecen todavía en cautiverio producto de la acción de Hamás. Y hemos reclamado también la liberación de esos rehenes. Pero nada justifica las muertes que han ocurrido de manera tan masiva en el territorio de Gaza. Estamos hablando de una cantidad de 54.000 muertes, estamos hablando de la destrucción de prácticamente toda la infraestructura en Gaza. Estamos hablando también de la muerte de civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos, que nada tienen que ver con las acciones terroristas de Hamás. Creemos que el costo de estas operaciones es gravísimo. Creemos que además Israel no ha otorgado las facilidades urgentes de asistencia humanitaria que la comunidad internacional y sobre todo también la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados quiere proporcionar a la población civil en Gaza. Creemos que frente a estas acciones realmente corresponden medidas muy drásticas. Incluso en Israel se están cometiendo crímenes de guerra. No solamente lo afirmamos nosotros, lo afirma la comunidad internacional y lo ha afirmado incluso un ex primer ministro israelí, el señor Olmert. Creemos que frente a esta situación hay que adoptar medidas enérgicas y así lo entienden también otros países, aliados tradicionales de Israel, que están también evaluando qué acciones tomar en términos de los acuerdos que tienen con Israel. Me refiero sobre todo al caso de varios países europeos. Esta medida además es consistente con medidas que hemos tomado anteriormente, como es justamente impedir la participación de empresas de defensa de Israel en la Feria del Aire, en la FIDAE, una medida que se tomó el año pasado. Quiero decir que también el propio Israel ha retirado su agregado de defensa en nuestro país, producto justamente de la medida que adoptamos en el caso de la FIDAE. También quiero decir que la embajada nuestra en Tel Aviv sigue funcionando normalmente, con la excepción obviamente de las agregadurías de defensa, y es una misión que está presidida en estos momentos por un encargado de negocio, porque como se sabe, hace ya un buen tiempo hemos retirado a nuestro embajador y no tenemos planes para reponer nuestro embajador en las actuales circunstancias. Eso es lo que quería informar. Ahora tenemos un espacio para preguntas. Hola, ministro. Buenas tardes.
Ministro, por acá, preguntarle finalmente qué hay de cierto en que está sobre la mesa esta posibilidad de que el presidente Gabriel Boric, en representación de la Cancillería, próximamente anuncie el rompimiento o finalmente el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel, y si lo que ocurrió hoy día, que es lo que usted mencionó anteriormente, se podría considerar un paso previo para cortar las relaciones diplomáticas con Israel. No, yo creo que esta medida hay que evaluarla en sus propios méritos. Es una medida bien específica, bien precisa, y la verdad es que no quisiera especular sobre medidas eventuales a adoptar. Como lo dijo el ministro Elizalde en esta mañana, digamos, una medida como esa obviamente no se ha anunciado. Y como les dije anteriormente, nuestra embajada sigue funcionando normalmente. Obviamente hay una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas chilenos que requieren atención desde la perspectiva consular, y además, digamos, hay otros temas que se están viendo en Tel Aviv. Ministro, buenas tardes. Quería preguntarle si, a propósito de esta situación, ¿en qué estado se encuentran los intercambios entre Chile e Israel, considerando que este país ha sido un proveedor de tecnología tanto militar, de defensa, policial también? ¿En qué medida estas tensiones afectan este tipo de intercambios? Y también si para tomar la decisión se pidió la opinión de las Fuerzas Armadas, dado que este tipo de intercambio también le afecta a ellos. Bueno, por cierto, la decisión fue adoptada en consulta con el Ministerio de Defensa y la Cancillería, como corresponde. Obviamente se trata de una atribución presidencial. Y en cuanto a la provisión de material de defensa por parte de empresas israelíes, esta provisión se rige por contratos que tienen un carácter comercial, y obviamente ahí se aplica una lógica comercial. Esos contratos siguen vigentes. Pero la vigencia de estos contratos después se podría renovar eventualmente, considerando estas tensiones y su posible afectación. Bueno, eso ya es un tema mucho más técnico que corresponde al Ministerio de Defensa. No quisiera explayarme sobre eso, pero repito, todo lo que respecta a aprovisionamiento de armas se rige por una relación de carácter comercial. ¿Cómo está, canciller? Buenas tardes, por acá. Sí. ¿Nos puede aclarar cuál es la situación de las agregadurías militares en Rusia? ¿Por qué el gobierno de Chile toma esta decisión respecto de Israel y no respecto a Rusia? Quiero saber cuál es la diferencia que ve el gobierno de Chile entre lo que ha hecho Rusia y lo que ha hecho Israel para tomar esta decisión. Bueno, la verdad es que no quisiera comparar las dos situaciones, pero sí quisiera señalar que nuestra actitud como gobierno ha sido muy consistente, tanto en términos de condenar la acción de las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza y también en una medida importante en los territorios palestinos ocupados, como también condenar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Chile ha sido destacado en ese sentido, como marcando una relación muy consistente en el rechazo de cualquier guerra de agresión, sea la que comete Israel en el caso de Gaza, como la que comete Rusia en el caso de Ucrania. Y por supuesto, estas medidas siempre están sujetas a evaluación, pero todo lo que respecta a la red de agregados en el área de la defensa le corresponde evaluar al Ministerio de Defensa. Pero en ese sentido, canciller, no están dadas las condiciones, no amerita en este caso que se retiren las agregadurías en Rusia para el gobierno. Repito, todo lo que se refiere a agregadurías de defensa es una materia que corresponde evaluar al Ministerio de Defensa, obviamente en consulta con el presidente de la República. Canciller, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quiero llevarle a otro plano que tiene que ver precisamente con Estados Unidos. Hay personas a las que se les está rechazando la visa waiver el día antes de viajar a ese país, teniendo este mismo documento ya aprobado anteriormente. El embajador Valdés incluso lo había reconocido. En ese sentido, mi primera pregunta es: ¿qué gestión puede hacer el gobierno para evitar esos casos?
Y por otro lado también preguntarle qué medidas puede tomar también el Ejecutivo por estos estudiantes que se están viendo afectados, estudiantes de universidades como Harvard, también otras universidades norteamericanas, por los anuncios del presidente Trump. ¿Qué se puede hacer en ambos casos y qué es lo que de qué manera lo está monitoreando el gobierno? Bueno, obviamente las medidas migratorias que se han adoptado en Estados Unidos son parte de la soberanía de los Estados Unidos. Cada país tiene sus propias políticas migratorias y obviamente nosotros no podemos opinar sobre una política migratoria de otro país, tal como tampoco nos gusta que opinen sobre nuestras propias políticas migratorias. Eso no significa que vayamos a dejar en la indefensión a ciudadanas y ciudadanos chilenos. Ahora, en ese sentido es muy importante distinguir entre la situación de las personas que se acogen al programa Visa Waiver, que es un programa unilateral de los Estados Unidos y que beneficia a nuestro país como único país latinoamericano, de la situación que afecta a personas que se encuentran en estos momentos en Estados Unidos y que han sido también afectados por la nueva política migratoria en Estados Unidos. Respecto del tema del Visa Waiver, está en constante evaluación. Efectivamente se han registrado, digamos, problemas, algunos problemas importantes en términos de revocación de esta exención a última hora. No tenemos la estadística exacta de estos casos. El embajador Valdés dio una opinión al respecto y creemos que efectivamente eso merece un mayor análisis. Respecto de las medidas que están afectando a ciudadanas y ciudadanos chilenos en Estados Unidos, obviamente que estamos monitoreando la situación. Nuestra dirección consular está pendiente de eso. En Estados Unidos hay consulados en distintas ciudades, pero obviamente se trata de una red limitada. En el caso concreto de los estudiantes de Harvard, ha habido una preocupación de nuestra embajada. El embajador Valdés estuvo hace 2 semanas atrás en Harvard precisamente, se reunió con los estudiantes chilenos y estamos pendientes de la situación de ellos y en la medida en que hay requerimiento de nuestro consulado de asistencia estamos tratando de otorgarla. Pero quiero poner énfasis en que tanto respecto del tema del Visa Waiver como también de las medidas migratorias que afectan a personas en los Estados Unidos, se trata de una política general de Estados Unidos. No es una política que apunte específicamente a Chile. De hecho, hay mucho menos casos de deportaciones de ciudadanas y ciudadanos chilenos que de otros países de América Latina. Y estas son medidas que están afectando también a ciudadanos europeos. Hubo un país europeo que, digamos, que estaba también acogido al programa del Visa Waiver, no pudo seguir participando en él. Entonces son medidas de carácter general y que obviamente estamos monitoreando. La palabra del ministro Muchas gracias. de Relaciones Exteriores, Albert Van Claveren. Eso sería todo. Bueno, muchas Ahí gracias. escuchamos, Nicolás, Hasta las luego. palabras del canciller Alberto Van Claveren, acá desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, refiriéndose, dando más detalles también acerca de la decisión del gobierno de Chile de retirar los agregados de defensa desde Israel. Respondiendo esto, dicen desde el Ejecutivo al costo que han tenido estas operaciones por parte de Israel, al rechazo de nuestro país, a la masacre que se está cometiendo en Gaza y que estas son las medidas drásticas que toma Chile. Ha existido harta especulación, Nicolás, acerca de la posibilidad de que se tome una decisión mayor, como por ejemplo romper relaciones con Israel en relación a esta situación, y el canciller decía que esa medida hay que evaluarla en sus propios méritos y que es bien precisa y que hasta el momento una medida como esa no se ha anunciado, y también da a conocer que la embajada sigue funcionando normalmente en Israel, no encabezada por un embajador, sino que por un encargado de negocios. Recordemos que nuestro país desde el año pasado no tiene embajador en Israel, una vez que fue llamado a consulta por el presidente de la República, Gabriel Boric, y después siendo trasladado Jorge Carvajal hasta la embajada del Reino de Países Bajos. Así que esta es la información de último minuto acá desde la Cancillería. Nosotros en Hoy es Noticia vamos a estar en un reporte completo acerca de las repercusiones. Perfecto, escuchábamos a Ivo Goich con toda la información acerca
de una noticia que evidentemente marcará la jornada y que estará, como no, con todo el análisis y en detalle, como todos los días en Hoy es Noticia con Matilde Burgos.